Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos, oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión de Un Café con JJ, correspondiente al miércoles 7 de febrero del 2024. Compartimos el panel esta mañana con nuestro compañero Omar Jaén Lynch y aprovechamos para saludar a quienes nos escuchan a través de la onda del 99.3 FM estéreo de la Radio Redonda, tanto en Guayas como en Santa Elena. Lo mismo Radio Café 91.7 en Manabí, en diferido de 6 a 8 de la noche. Cocodrilo Radio FM 104.5. En este momento nos están escuchando en la provincia de Loja. Lo mismo que en cualquier parte del mundo donde usted quiera escucharnos, pues www.laradioredonda.es es el camino. El saludo para quienes nos están viendo en este momento en el canal YouTube Jimmy Jairala y en la cuenta también Facebook Jimmy Jairala. El abrazo enorme para los hermanos migrantes. El saludo para los trabajadores de mi país, para toda la gente que crea empleo. A todos en general, nuestro cariñoso saludo. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Vamos a ver qué pasó ayer. Mejor dicho, qué no pasó ayer. Lo primero es que renunció el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aunque hay la otra versión respecto de que la renuncia no fue renuncia, sino que fue notificado por la Corte, por el Consejo de la Judicatura de que había cesado, que había terminado su periodo, que fue, por lo tanto estaba cesado en su intento de prorrogarse. En todo caso, en este momento no hay presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea Nacional ayer votó contra el incremento del IVA, pero no pasó la moción de archivo, que era la otra que se había pedido, se clausuró la sesión, lo cual deja pues por allí alguna suerte de dudas a lo que hizo pocas horas después el presidente Noboa, y esto es insistir en el incremento del IVA. Pero de eso lo comentaremos con Omar. Sí se aprobaron otras cosas. Se aprobó, por ejemplo, gravamen temporal a la banca, a las utilidades de empresas, etcétera, etcétera. Vamos a conversar bastante sobre este tema. El TLC con China se trata hoy. Extraoficialmente faltan 15 votos para su aprobación. Por eso es que ayer todas las cámaras se pronunciaron insistiendo en la necesidad de que se apruebe. Muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente en un helicóptero. Las reformas de Milei regresaron a la Cámara de Diputados, no tuvieron el apoyo en la Asamblea. Entiendo que hasta diputados senadores, de su propia corriente no apoyaron esta iniciativa legislativa. ¿Qué más tenemos por acá? El precandidato Carlos Rabascal califica de irresponsables las declaraciones de los voceros de Cordes que hablan de que la dolarización está en riesgo. Las fiestas se reactivan, menos en Guayaquil, en Azuay y concretamente en Cuenca. El alcalde anunció que en Cuenca habrá fiestas. Lo mismo luz verde en el municipio de Ambato para la fiesta de las flores y las frutas. Casi 60 operativos simultáneos en España y Ecuador permiten desmantelar una red de tráfico de drogas y que era manejada, y de lavado de dinero, que era manejada por la mafia albanesa y que la operaban determinados, entre comillas, empresarios exitosos. Así que de esto, por cierto, en Guayaquil ni noche amarilla, ni noche azul, ni noche de copas, ni nada. No hay nada de noches. La noche amarilla será en Estados Unidos, en Nueva York, y veremos dónde se hace la explosión azul.
No lo sabemos. Así que 6:06, ya está aquí Noris Arroyave Hernández. ¿Cómo está, Noris? Jimmy, buenos días. De azul Omar, cielo. estoy de color celeste. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en Un Café con JJ. Empezar recordándoles que pueden ser parte de este proyecto periodístico a través de apoyarnos con sus aportes económicos. Cuenta de Facebook, sus estrellas, pueden hacerlo también. A ver, voy a ordenar las ideas. A través de Facebook, las estrellas que pueden enviar y Omar Jaén las va a recibir. Pueden hacerlo a través del super chat de YouTube, en donde acompañado de un mensaje pueden realizar su aporte económico. También tenemos la cuenta del Pacífico, cuenta corriente número 07517227. Cuenta corriente del Banco del Pacífico 07517227. Y estamos también en la cuenta de PayPal, que es la favorita de Jimmy Jairala, Café con JJ. Tienen muchas de esas opciones para poder apoyar este proyecto periodístico y que nos mantengamos al aire. Jimmy, no hay eventos masivos en Guayaquil, sin embargo, y leí algunos comentarios al respecto de sobre todo emprendedores, ¿no? De gente que tenía sus negocios y que anhelaba de alguna manera que se flexibilice ese tema ahora en el feriado. Pero recordemos que estamos todavía en un estado de excepción y que yo creo que nos toca confiar en las decisiones que toman las autoridades a partir de información que deben de tener ellos, que nosotros no tenemos. Y pese a que es un golpe al bolsillo de muchísimos guayaquileños, porque pensábamos que tal vez iba a existir por ahí un huequito en donde íbamos a poder respirar, por lo menos estos días, sobre todo la gente que vive del día a día y espera estas opciones o estos espacios para tratar de sacar algo más de dinero. No se va a poder y complica la situación para los hogares guayaquileños. Sin embargo, la vida primero. Y en función de eso nos toca confiar en nuestras autoridades y entender que las decisiones que están tomando son a partir de información a la que nosotros no podemos acceder y tampoco tenemos por qué hacerlo. Entonces, un llamado a seguir resistiendo en ese sentido, a tratar de cuidarnos nosotros mismos para que luego las autoridades sean las que nos cuiden en los espacios pertinentes, no tengamos excesos y bueno, si hay eventos hasta 400 personas, tengo entendido, pero esperemos que esto termine pronto. Y también los servidores públicos están desesperados, no han recibido sus sueldos y eso de verdad está generando un nivel de tensión alto porque es la realidad. Ni el supermercado espera, ni los que alquilan casa, sus caseros esperan, ni los colegios que ahora se extendieron un poquito más y que hay que pagar un mes de pensión lo hacen. Entonces, de alguna manera tenemos que como país, el gobierno, resolver el tema del pago a los servidores públicos porque es algo que directamente afecta a las familias ecuatorianas. Omar, buenos días. Buenos días, Noris, buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por Radio Cocodrilo y Radio La Redonda, en Guayas, Santa Elena y en Loja, y a quienes nos ven por plataformas digitales en todo el planeta. Y como siempre, como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Bueno, lo que se veía venir con respecto a lo del IVA, el veto, un veto que ya estaba redactado, ni a la hora llegó el veto. Eso, no recuerdo que un veto llegara tan rápido. Hay una gran discusión a partir de lo que ocurrió tanto en la Asamblea como lo que es el veto del propio Daniel Noboa. Ayer pude conversar con al menos 3 abogados y los 3 me dijeron hubo inconstitucionalidades de lado y lado. De lado y lado. Vamos a ver en qué termina, si es que alguien se anima a presentar alguna acción de inconstitucionalidad, pero esto ya tiene todo el aroma de que va el IVA, el aumento del IVA, porque igual en el caso de que se presente una acción en la Corte, habría que ver cuánto se demora la Corte en responder. Quizás se prevé que los banqueros vayan a presentar alguna acción con medida cautelar para evitar lo que es el cobro del impuesto a las utilidades. Aparte se aprobó lo del 5%, a las constructoras sí se le bajaba el 5% del IVA.
se aprobó lo del ISD, se aprobó lo del impuesto a las utilidades de la banca, se aprobó una aportación para grandes fortunas. Entonces es todo un tema, tiene la Asamblea 30 días para responder a este veto. Ayer también se conoció que la Corte Constitucional dio paso a las 4 preguntas de enmienda de la consulta popular de Daniel Noboa, más la reforma parcial hecha por la Asamblea con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y en un tema que a lo mejor pasa desapercibido, pero siempre hay que tenerlo presente. Ayer en el primer día de audiencia, solo en el primer día de audiencia, se desbarataron muchas de las afirmaciones que se habían hecho sobre el caso de las pruebas PCR. Ah, sí, pues. Solo en el primer día. Solo en el primer día. Y ayer se desmontaron una cantidad. Es más, hasta se han quedado sin testigos la fiscalía. Este caso yo lo voy a tener muy presente. Porque más allá de la simpatía o antipatía que te puede provocar Jorge Yunda, como político, porque como persona es un personajazo, Sí. como político, no se puede pasar por alto cómo en ciertos momentos Fiscalía y Contraloría han sido brazos ejecutores de venganzas políticas. Y en donde pagan personas honestas, profesionales. Después nos preguntamos por qué carajo un profesional no quiere meterse al servicio público. Le tiene miedo a firmar un contrato. ¿Ya? Estamos viendo clarito cómo en este caso personas han pasado un viacrucis terrible, profesionales, científicos. Y faltan como 33 días más, digo, le digo. Pero en un solo día, ayer se desmontaron una serie de mitos y verdades que ya sabían, pero que estaban sobre piedra. Y ya se desbarataron en un solo día. La famosa acusación de no era sobreprecio, sino peculado. Que tenía perjuicio al Estado y que todo eso se desbarató. Y lo decía Omar, Jimmy, que Jorge Yunda es uno de los personajes involucrados, pero hubo muchas personas que estaban en este proceso y este viacrucis en donde su nombre y su honra también estaba siendo manchada. ¿Y quién te devuelve eso? No, a veces hay instituciones, yo decía en algún momento, otrora la Contraloría se convirtió en trituradora de honras de la gente. 6 de la mañana con 13 minutos, vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nuestros invitados a primera hora vamos a tener a José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano y vicepresidente de Cordex. Están atentos, monitoreando cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno ecuatoriano a los anuncios del gobierno ruso con respecto a la importación de 5 empresas, ¿no, verdad? De bananeras y aparte también de reojo el tema de los claveles. Y también el TLC podemos conversar también con él. podemos conversar, por supuesto. A las 7:30 tenemos a Inti Gronenberg, ojalá haya dicho bien el apellido, presidente de Ixion Group, científico ecuatoriano. ¿Conviene o no a Ecuador un TLC con China? Leía un hilo en el que explicaba que se iba, luego de aprobado el TLC con China, a perder ingreso de dólares al Ecuador por un tema de aranceles. Bueno, vamos a tener 2 posiciones diferentes, pues la una del magíster Hidalgo y la otra del doctor Grunenberg sobre el mismo tema. Interesante. Muy bien. Revisemos entonces algunos de los titulares, ¿no? Creo que ya algunos titulares. Algunas de las preguntas, tanto la de ayer como la que vamos a plantearles a ustedes hoy en tiempo real. A ver, ¿cuál fue la pregunta de ayer y cuáles fueron las respuestas? ¿Usted cree que la Asamblea Nacional aprobará el TLC con China? No lo cree el 61%, sí el 29.7% y no lo sé el 9.3%, 246 votos en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy General en YouTube. Alcanzó 5.300 votos, no cree que habrá los votos para aprobarlo el 66%, sí el 28% y no lo sé el 6%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. El sondeo para el 8 de febrero. ¿Cree usted que la Asamblea logrará los 92 votos necesarios para impedir el aumento del IVA? Sí, no o no lo sé. En la cuenta de YouTube Jimmy Jairala. En la cuenta ex, @un café con JJ.
¿Cree usted que la Asamblea logrará los 92 votos necesarios para impedir el aumento del IVA? Sí, no o no lo sé. Claro, porque eso tiene que ir a la Asamblea y la Asamblea tiene que reunir 92 votos para bloquear el aumento. Ayer hubo 83. En teoría faltarían 9. ¿Sí sabe cuántas abstenciones hubo? ¿Cuántas? 9. Vea, justo, ahí están. Justito. Hubo 9 Ahí están las 9. Ahí están las 9. Pero es muy difícil, muy difícil. Sí, complicadísimo. ¿Por qué no archivan si no están de acuerdo? ¿Cómo? ¿Por qué no se archiva? O sea, ¿por qué no ya...? Porque no pasó la moción de archivo. Ayer hubo una moción para negar y archivar. Así Y no textualmente. pasó O sea, no es que no la aprobaron. La sesión. No le dieron paso, chau, nos fuimos. Pero está ahí en el aire. Oiga, No, pero ya no. Haciendo Ya no. hay unos cálculos, más o menos, si se aumenta el IVA y si se dan todas las cosas que se aprobaron ayer, son como 2.300 millones de dólares. Ya no hay para qué quejarse, ¿no? Por lo menos en el tema de seguridad. Por lo menos. Pero no es solo para seguridad. Había un artículo en el proyecto de ley en donde decía que lo recaudado era justamente para eso. No sé si eso pasó, soy sincero. Eso hay que revisarlo. Bueno, vamos a la pregunta. No veo la pregunta todavía, don Josué, o si la escribió. Sí, no la veo, pues deje verla. Pues. Sí está. 6:17. Bueno, entonces yo soy de los privados de esa opción de ver la pregunta, porque créame que no la veo en la pantalla. Entonces voy a revisar. Ahí está, gracias Josué. Porque en la pantalla no está saliendo, le paso el dato. ¿Qué dice? Que lo difamo. No lo difamo, no está saliendo. Ya va a ver cómo la gente escribe. Está de acuerdo con la movilización contra el gobierno de Noboa anunciada por el movimiento indígena de Cotopaxi. El viernes, mañana, hay una movilización. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con la movilización contra el gobierno de Noboa anunciada por el movimiento indígena de Cotopaxi, que será mañana? ¿Sí o no? Esa es la pregunta, facilita. En el canal YouTube Jimmy Jairala y también en la cuenta Jimmy Jairala en Facebook. Ahora sí vamos a saludar. Primero déjenme decirle que nos estaban saludando por acá desde Kissimmee. ¿Sabe por qué me acuerdo de Kissimmee? Porque yo hace años estuve cuando, 20 años, 25 años, cuando hubo este huracán famoso, Andrew, en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos, en Miami. ¿Cubrió? Tuvimos que salir, huyó. Tuvimos que salir. No, ya Andrew fue del siglo pasado. Y nos refugié, y estuvimos en un refugio en esa época, pues estaba casado con Vicky, con mis 2 hijos en mi matrimonio. No, ya Maluli comprende. Y estuvimos y dormimos en el piso, en un refugio en Kissimmee, y la almohada eran unos muñequitos de peluche de mis hijos. Salado. Sí. Justo, pero ¿sabe lo? Mira, el que se case obligado, que le pida a Jimmy que lo case. Yo seguro. Oye, y lo más llamativo es que si bien el huracán pasó, Orlando no cerró. Y al día siguiente... Se fueron. Sí, estaba abierto. Bueno, en fin, eso era lo eso dice mucho de la economía, ¿no? Cómo se mueve ahí, a pese a todo. Ahí no cerraron, siga. Los dólares priman. A ver, tenemos por acá a Luis Fares Tuay, el Cantón 24 de Mayo. Un abrazo para Luis. Julio Figueroa nos escribe desde el norte de Guayaquil. Mauro Tamayo está en La Serena, Chile. ¿Qué más anda por acá? Hugo Casanova está en La Guagria. María Sole García desde un rinconcito de Europa, dice que deja su saludo. Dejen sus saludos y también dejen sus aportes y dejen sus likes. Todo puede venir en combo. Mayorellana nos escribe por acá. Andrea Vera Loor dice de una guayaca en París. Luber Villagómez está en el puerto de Manta. Carlos Martínez nos escribe desde Riobamba. Nuestra pana Hilda Zambrano en España. Freddy Zamora, Jorge Jacome está en Milagro. Roberto de la Cruz le envía saludos a sus hijos Liam y Jeremy Santiago. Pablo Velastegui está por el barrio, por La Aurora. Mairena Salgado en Ibarra. Luis Cáceres nos escribe mucho. Lote 64 bits nos envía saludos. Paco, como siempre, reportando. Mi pana Pati Guarnizo está en Machala. Pati, me estás poniendo los cachos porque también te veo por Facebook.
Ronald Andino, ¿quién más está por aquí? A ver, Vicente González Machala, harta gente de Machala, nuestro pana Fortunato y Cucho Moreno, como siempre, al pie del cañón. Yasmín Castillo está en Milán. Luis Cuesta, Yandri Torres, dice, Yandri, tiene una fijación, Yandri. César González, y me despido con nuestra amiga Yoconda Cabezas, Jackson Freire, que está en Italia. Galo Moreira, aporte de $2 como todos los días, está en Cuba, Galo. Ayer hizo su aporte, Galo, sí. Como siempre. Galo no falla. ¿Qué ves? Qué belleza, Galo. De Leomar Jaime, me despido con William Basabe. Está en Caracas, Venezuela. Así, pero ahí hay alguien también que te está ofreciendo la visa, ¿no? Sí, que te ¿A está quién? ¿A mí? No, sí. A ver. Espérese. ¿En serio? Espérese. A ver, escríbame por interno. Dice, Noris, buenos días. Eres un amor que me sonrojas con tu mirada. A cualquier hombre que tenga el privilegio de poder verte a través de ese milagro de internet. Algo que tu esposo por tenerte y estar junto a ti. O sea, celebra con su esposo. Dice, con todo dice, vivo en España. Así que, Ya lo vi, Henry Portilla. Un abrazo, Henry. Gracias gracias por tener tan buen gusto. Bueno. En Facebook está Luis Eduardo Villa Gómez, Iván Quimije, Cascolo Euclides Nivaldo Pareja, Carlos Alberto González de Atacama, Girador de Zambrano de España, Mauro Chingas de Puerto Viejo. También está Rafael Pruebas de 24 de mayo, Jorge Armijo de las Acacias, Yomazo Salsa. Ya se está volviendo caporal. Oiga, no es que es un nombre llamativo. Ricardo Borbor de El Cañar. Electrocars desde Chile, lo de Piñera. Nuevo. Lo de Sí, Piñera, ¿no? oiga. Terrible, ¿no? Muy difícil, Flor. y justo en un momento complicado para Chile por lo de los incendios. Carlos Varas también, Tom Delgado, Damián Armijo desde Cuenca, Lorena Argüello desde Guayacanes al norte, Guayaquil, David Wilfrido Moreira desde Calceta, y Fortunato Maruri, Homero Carlos Pambi desde Machala, Carlos desde Cuenca, Vietnam Education Corporation, José Lenín Calvache, Jorge Naura desde el sur de Guayaquil, Nayeli Fernández, Ezequiel Guerrero desde Daule, Patricio Guamán desde Cayambe, Roberto Silva desde Baba Hoyo, Gonzalo Boleas de Taisha, Irene Alquinga desde Ibarra, Eleazar Sánchez, entre otros. Un saludo a todas las personas que se van conectando a la señal de Facebook. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar informando lo de la renuncia del doctor Saquicela, que vamos con la número 6, por favor, que es para tener el contexto correspondiente. El Consejo de la Judicatura informó que fue notificado el doctor Iván Saquicela con la terminación de sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Importante mencionar que esa notificación fue enviada a las 21:23. A ver, leamos. Consejo de la Judicatura pone en conocimiento que a las 9:23 de la noche de ayer, desde la Dirección Nacional de Talento Humano de la entidad se notificó al doctor Iván Patricio Saquicela Rodas con la terminación de su designación como presidente de la Corte Nacional, debiendo retornar a su cargo de origen a partir del 7 de febrero como juez de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito. El señor Saquicela, pasadas las 10:30 pasadas las 10 de la noche. A las 10:03. 10:03 publicó su salida. Así es. Y después le preguntaron, oiga, pero usted ya le habían notificado. No he revisado mi correo. Sí. No he revisado Eso, mi ahí correo. está, son un par de tweets más de él, también de una periodista, Jacqueline Rodas. En todo caso, la notificación llegó antes. No, lo cierto es que está fuera. Ahora, desde las 4... A las 4 de la tarde se había reunido para ver en última instancia la Corte si es que lograba llegar a un acuerdo. No hubo acuerdo y al haberse agotado todas las instancias, pues terminó en lo que tenía que terminar. La judicatura notifica, el doctor Saquicela renuncia diciendo que no había visto. Total, eso ya quedó para la historia. Y el asunto es que ahora tienen que votar otra vez para ver quién es el nuevo presidente y además iniciar posesionar a los conjueces, de los 4 vocales, de los 4 jueces que cesaron. Acuérdense, se posesionan a los conjueces hasta que el Consejo de la Judicatura termina el concurso para los nuevos jueces. Yo siento que alguno de esos jueces va a seguir pataleando, ¿sí sabe? ¿Usted cree? Yo creo que sí. Oiga, en este momento no hay Yo presidente. creo que ya no hay derecho al pataleo con... No, de los presidentes ya está claro. Ya, pero ¿y eso en cuánto tiempo
¿Cuánto tiempo puede estar sin presidente? Eso pueden resolver inmediatamente, pueden convocarse mañana, pasado, eso es rápido. Pero lo de los cuatro jueces que ya terminaron sus funciones, hasta que sean reemplazados legalmente, tienen que incorporárselos con jueces. ¿Por qué no puede ser tan rápido? Porque acuérdense que el concurso fue dado de baja. Claro. ¿Se acuerda? Entonces, todo ese proceso se ha reanudado y se demora mínimo 6 meses. Van a actuar los conjueces. Ya está, un poquito más. María Elena Fonfay, ¿no? Usted le dice bien a ella. María Elena Fonfay. Fonfay Heredia dice que hoy está de cumpleaños, que le envíe un saludo, por favor. Es una fiel televidente de este programa. María Elena está prácticamente desde el primer día. Feliz cumpleaños. El primer día. ¿Cuántos años cumple? Sí, dice, ¿o no? 30, 35. Sí, belleza, ¿no? 25, lo que sea. Sí, los que ella quiera. Eso es lo de menos. Además, con las damas no hay que andar con detalles de cuántos años cumplen ni nada. Muy bien. A ver, veamos sí, estamos muy bien de tiempo. Veamos este tema polémico de a ver, no es el aumento del IVA, no se negó tampoco, no sé qué pasó, pero el asunto es que se votó y esa votación determinó que aunque la Asamblea haya dicho no se aumente el IVA, el presidente de la República inmediatamente reaccionó enviando un proyecto sustitutivo. Vamos a ver, la número 21, el video, con 83 votos en contra y 43 votos a favor, el Pleno de la Asamblea no aprobó el alza del IVA que planteó el presidente Noboa. Sin embargo, se aprobaron otras cosas, como el impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, entre otras. Medio de pugnas, dudas y polémicas, la Asamblea Nacional trató en segundo y definitivo debate la ley orgánica para enfrentar el conflicto interno. El proyecto impulsado por el Ejecutivo fue votado en 6 bloques a pedido de la bancada oficialista. La primera moción en ser tratada fue la del incremento temporal del IVA al 13% y de manera definitiva al 15%. Preferimos pagar un poquito más de un impuesto que a seguir pagando las vacunas que de todas formas nos atemorizan a nuestros negocios y no nos dejan progresar. Esta propuesta fue negada con 83 votos en contra y 43 a favor. Preferimos que nos suban el IVA a que nos cobren vacuna. Todos preferimos eso. Pero también yo les aseguro que si le preguntan al ciudadano de a pie, al trabajador, al humilde, al pobre, les va a decir, preferimos que la crisis la paguen los que pueden. Y no nos entuquen cualquier cosa sobre pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. La segunda moción sobre la contribución especial a las utilidades de la banca contó con 98 votos afirmativos. La banca que ha tenido grandes ganancias. Estas son las ganancias de la banca. 6 bancos, compañeros legisladores, concentraron utilidades de más de 730 millones de dólares. La tercera moción fue aquella que estaba relacionada con el incremento del impuesto a la salida de divisas hasta el 5% y contó con el apoyo de 117 legisladores. ¿Quiénes sacan dólares de este país? ¿Quiénes se llevan los dólares de este país para no pagar los tributos aquí? A ese sector entonces también hay que grabarle el peso de esta crisis, pues. También se votó por la contribución especial de seguridad para las grandes empresas, la cual alcanzó 134 votos afirmativos y 0 en contra. También incluimos un impuesto a las compañías, a las utilidades de las empresas, del 3.25, que nos va a permitir al final del año tener una recaudación de 500 millones de dólares. Finalmente, la moción que propuso establecer un IVA diferencial del 5% a los materiales de construcción fue apoyada por 132 legisladores. La sexta y última votación versaba sobre correcciones de estilo, misma que alcanzó 85 votos a favor. Informó Álvaro Terán. Bueno, aquí comentamos a la interna qué va a pasar con el tema de la banca, que van a cortar los créditos. Simplemente este año ya me imagino que hay mucha plata que debe estar saliendo y van a cortar los créditos. Es decir, si había, voy a inventarme la cifra, 2.000 millones para créditos, habrá 1.000
este año. Y lo advirtieron en su comunicado, Sí, ¿no? sí, Lo sí. dijeron. Eso es lo que ocurrirá, seguramente. Ojo con la fuga de capitales, ¿ah? Ojo. Bueno, Ojito. pero, a ver, el que decide es la Asamblea. Ojito. La decisión la tomó la Asamblea. Bueno, en el tema, para no dejar la noticia incompleta, en menos de 3 horas el presidente Daniel Noboa presentó el veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en el Ecuador. En ese documento, Noboa insiste en su propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 13%, pero en forma permanente. El presidente de la República, Daniel Noboa, no está dispuesto a perder tiempo. Y tras conocer el rechazo a la propuesta que buscaba incrementar el IVA, el primer mandatario decidió vetarla. Con esta objeción, Noboa insiste en la necesidad de incrementar el IVA y plantea que el ente rector de las finanzas públicas lo faculte a modificar el margen de este tributo hasta un 15%, conforme a las necesidades económicas del país, y que en ningún caso puede bajar del 13%. En el segundo debate, 83 asambleístas rechazaron el alza del IVA. Sin embargo, tras el veto parcial, los legisladores necesitarán 92 votos para ratificar lo actuado por el Pleno. Una cifra que, según algunos, parece bastante difícil de alcanzar. Vamos nuevamente a los números. Para que se pueda insistir en un texto que la Asamblea prepare, negando cualquier iniciativa del presidente, se necesitarían 92 votos, cosa que lo veo bastante complejo. Lo relacionado al IVA nos queda a nosotros el sinsabor de que no se dio paso a la moción que fue presentada en mi intervención para negar y archivar el proyecto de ley. En el veto parcial, el presidente también propone que la tarifa del IVA sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Informó Álvaro Terán. Bueno, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Hubo algunas celebraciones ayer en la Asamblea, no sé cuánto habrán durado, pero vamos a ver justamente las notas 2 y 3, porque la bancada de RC5 denunció. Esta fue una denuncia más bien, que en la sesión del Pleno no se permitió conocer el resto de mociones, incluida la del bloque que impedía que todas las reformas se compliquen y den paso al proyecto de insistencia, por ponerlo en fácil, del presidente Noboa. ¿Qué dice en breve? Básicamente que demostramos en la votación por bloques y en la presentación de una moción de negación y archivo que fue presentada por las columnas, denunciamos que, vulnerando el procedimiento parlamentario, no se permitió conocer el resto de mociones. La bancada, dice, representada por nuestra bancada, impedía de todas formas legales el intento del gobierno de meter la mano al bolsillo de la gente. Estaremos expectantes del contenido de un posible veto y de dónde, una vez más, defenderemos a la gente. Esto era antes de conocerse que ya llegó el veto. Por supuesto. El veto llegó menos de una hora después. Después la bancada de las 6 también presentó un comunicado diciendo lo siguiente. La lucha contra la inseguridad tiene que contar con financiamiento exclusivo, suficiente e inmediato para ese único fin, pero sin afectar el bolsillo de los ciudadanos. Hoy la Asamblea Nacional apoyó nuestra propuesta en ese sentido, que consiste en una contribución de un 3.25% de las utilidades de las sociedades, incluyendo la banca, con 134 votos a favor de 136 asambleístas presentes. La contribución recaudará $1.040 millones. Faltó poner que no dieron paso a la moción de archivo. Ya fuimos Y parte con la de moción de 132 archivo, afirmativos, seguramente ya no había lugar, no sé, yo no soy abogado, pero medio me acuerdo, ya no había lugar seguramente, se dificultaba el tema de la insistencia del presidente de la República. Total es que aquí se ha armado un lío jurídico y que me parece que mañana deberíamos tratarlo aquí, porque hay realmente pues algunos bemoles en este tema. Vámonos a la pausa, porque hoy es un día lleno de noticias, de comentarios y de noticias no tan buenas también, de malas, como por ejemplo el accidente en el que pierde la vida el expresidente de Chile, Piñera, ¿no? Ya regresamos. El gran secreto.
Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Con 37 de la mañana. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486-977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José David. Vamos a ver este tema del TLC antes de pasar a la información internacional. Número 16. Mire que la ministra de la Producción, Sonsoles García, se refirió a la importancia o a la necesidad de que sea ratificado este tratado. Vamos a ver qué dijo en Ecoavisa. Y yo le preguntaba, hace 2 preguntas, si ya tienen los votos en la Asamblea para ratificar el acuerdo. Y de los diálogos que han sostenido, ¿será que hoy día sí sale? Perdón, mañana. Nosotros hemos hecho todo el trabajo técnico, Lenin, y nosotros hacemos un llamado a las fuerzas democráticas para que apoyen un acuerdo comercial. Sería la primera vez en la historia de Ecuador que no se podría ratificar un acuerdo comercial, lo cual tiene 2 implicaciones. Primero, China es un poco probable que se sienta a negociar otro acuerdo comercial con nosotros. Y segundo, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos enviando a la comunidad internacional? Que no respetamos políticas de Estado, que no respetamos compromisos adquiridos. Tenemos que entender que este acuerdo es un acuerdo de acceso a mercados, no es un acuerdo comercial integral como lo tenemos con la Unión Europea, por ejemplo. Esto tiene un capítulo de acceso a mercados, pero no tiene muchos otros capítulos como son inversiones, servicios, propiedad intelectual, entre otros. Entonces, nosotros hacemos un llamado a las fuerzas democráticas para que se entienda que la política de Estado es la que tiene que prevalecer sobre las ideologías y las posiciones políticas. A propósito de estos gremios productivos, insistieron a la Asamblea para que ratifique ese TLC suscrito con China. Un acuerdo comercial cuya negociación tomó más de 2 años llega a su línea final. Cordex destaca que en un mercado de 1.400 millones de habitantes, el 50% de las exportaciones ingresará sin aranceles. Eso quiere decir que son más de 1.500 millones de dólares que inmediatamente puede generar el país, porque se crearían casi 50.000 plazas de empleo relacionadas a las cadenas de valor de todos esos sectores productivos. Excluye a 820 productos para proteger al mercado local. Textiles y calzado sintético, productos de línea blanca, madera, metalmecánica, plástico y autopartes.
pero en ningún acuerdo hay dádivas, precisa Camposano. Que los dos principales productos de exportación de Ecuador a China, el camarón y el banano, tienen desgravaciones de mediano y largo plazo. Y nosotros como industria consideramos que era lo justo. 4.600 productos chinos estarán exonerados desde el primer día. Fertilizantes, tractores e insumos médicos. También cámaras digitales, bicicletas y motos eléctricas. Cerca del 77% de las importaciones que hacemos de ese país son materias primas, insumos, bienes de capital. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene el deber moral de aprobar este TLC con China. Mientras tanto, en los exteriores de la Asamblea Nacional, una manifestación masiva de colectivos sociales se pronunció en contra del acuerdo comercial. En 2023, Ecuador exportó a China 4.800 millones de dólares. La idea es equiparar la balanza comercial. Estamos con una diferencia de aproximadamente 1.300 millones solamente de lo que es no petrolero, no minero. El debate continuará en la Asamblea este miércoles y se estima que el acuerdo se someta a votación, informó Jorge Escobar. Y decimos que al TLC aparentemente le faltan 15 votos para ser aprobado en la Asamblea. Los 19 votos de la bancada de Construye son decisivos. Puede ser aprobado, y como están las cosas, los 19 votos del Movimiento Construye serán decisivos. En esta tienda la decisión se tomará hasta mañana antes de que la Asamblea se reúna para votar. Podemos tener un pronunciamiento como bloque si puede ser a favor o en contra. De pronto, dejar en libertad territorial de acuerdo a la posición de cada asambleísta, dijo el líder del bloque, Camilo Salinas. En las demás bancadas las posiciones ya están definidas. El correísmo y Pachacutic se oponen. Senadores creen que el tratado es perjudicial para los productores nacionales. Las conversaciones con el Parlamento están encabezadas por los asambleístas de gobierno, que en este tema cuentan con el respaldo del Partido Social Cristiano. Los independientes cambiaron de posición y al final resolvieron respaldar la aprobación del TLC. En un comienzo esos legisladores tenían dudas. Pequeño dice, ellos van a ser muy respetuosos de nuestra naturaleza. No hay nada de convertir al Ecuador en un basurero de desechos, señor Lucio Gutiérrez. Bueno, pues la relación de Ecuador con China ha sido amor-odio. Amor-odio. Antes amábamos a la China, ahora hay oposición al acuerdo comercial. Por eso digo, así son relaciones como los matrimonios algunos. Amor-odio. Vamos a la información internacional. Gobiernos, líderes políticos de América Latina expresaron su pesar por la muerte ayer del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Destacaron las buenas relaciones que desarrolló en la región. Gobiernos y líderes políticos de América Latina expresaron su pesar por la muerte el martes del expresidente chileno Sebastián Piñera y destacaron las buenas relaciones que desarrolló en la región. Piñera, de 74 años, gobernó Chile en 2 periodos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022, y falleció el martes en un accidente de helicóptero en el sector del lago Ranco, a 920 kilómetros al sur de Santiago, mientras viajaba junto a otras 3 personas que sobrevivieron. En Santiago, en las afueras de la sede de su partido Renovación Nacional y de su casa en la comuna de Las Condes, decenas de admiradores se acercaron a dejar flores, mensajes y encender velas en su memoria. Que fue un gran presidente republicano, de acuerdo con la democracia, que tuvo mucho en muchos aspectos. El presidente izquierdista Gabriel Boric, quien sucedió a Piñera en el poder desde marzo de 2022, lamentó profundamente su muerte y decretó 3 días de duelo y un funeral de Estado el jueves o viernes. Me enteré, la verdad, que lo tomé como una broma, porque es como para no creerlo, la verdad. Uno sí sabía que el expresidente siempre venía, tiene su casa de veraneo y siempre está de visita acá en nuestra comuna. Los gobiernos de América Latina y de España expresaron su pesar por la muerte del expresidente Piñera. Se dijeron sorprendidos por el accidente que acabó con la vida de una persona que llamaron jovial, hiperactiva y que siempre buscó el diálogo. Piñera, que tenía un doctorado en economía de la Universidad Estadounidense de Harvard, fue un astuto empresario que amasó una fortuna en la banca y empresas de diversos sectores, y era conocido por pilotear su propio helicóptero. La Alianza del Pacífico agradece el apoyo
estamos viendo en redes algo que hace poco se ha subido. Parece ser que Piñera piloteaba el helicóptero. Dice, y había dicho, lo último que se le recuerda, salten ustedes primero porque si salto yo con ustedes el helicóptero nos caerá encima a todos. Fueron las últimas palabras de Sebastián Piñera, según reveló su hermana Magdalena, quien también estaba a bordo del vuelo junto al empresario Ignacio Guerrero y a un hijo de Guerrero, Miguel Ignacio Guerrero. Esto lo comentó un medio chileno de televisión, lo comentó en un medio chileno la exministra del expresidente Piñera, Carla Rubilar. El expresidente se quedó piloteando el helicóptero y no salvó su vida. Los 3 sobrevivieron nadando hasta la orilla. Las reformas de derecha muy radical del presidente argentino, Javier Milei, regresarán a la comisión en la Cámara de Diputados para ser tratadas desde cero por falta de apoyo. Continuamos. Las reformas del presidente argentino Javier Milei dieron marcha atrás el martes por falta de apoyo de sus aliados en la Cámara Baja del Congreso, que volverá a tratarlas desde cero en comisión. Milei, de visita en Israel, afirmó en la red social X que su programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y que no está dispuesto a negociarlo con quienes dijo destruyeron el país. La ley ómnibus, que había sido votada en general el viernes pasado, estaba en plena votación de cada artículo, cuando el líder de los diputados oficialistas, Óscar Sago, pidió volver el proyecto a comisión porque, según dijo, los aliados de la oposición ignoraron el compromiso de acompañar capítulos claves de la iniciativa de Milei. Algunos de ellos fueron las facultades delegadas que permiten gobernar por decreto al presidente y la reforma del Estado. Hoy nuestro país está en emergencia alimentaria. Hoy nuestro país está en emergencia social y hoy la crisis económica que tiene nuestro país no encuentra una solución en este proyecto de ley. La votación se interrumpió justo antes de votar un sensible artículo sobre privatizaciones de 40 empresas que tuvo resistencia de legisladores y gobernadores, mientras que cientos de manifestantes se congregaban desde la semana pasada en contra de las reformas afuera del Congreso. Durante toda la semana hubo muchísima gente acá rechazando la ley y la verdad que para nosotros es un triunfo porque algo que iba en contra de nuestros derechos, que incluso le daba poderes monárquicos al presidente, ahora tiene que pasarse y discutirse después porque ejerció presión la movilización popular. El partido de Milei, La Libertad Avanza, siguió negociando hasta último momento numerosos cambios a la ley, entre ellos algunos reclamados por gobernadores de varias provincias, con diputados que les responden políticamente y que demandan la coparticipación de impuestos para financiar sus gastos corrientes. El tema en Argentina es grave, muy grave, y para explicarnos y para entendernos todos respecto de la decisión de su propio partido, que pidió retirar el proyecto, es porque ya había demasiados pedidos de ajustes, de quítale esto, suspéndele esta línea, no, esto no va. Entonces ya iba a ser un proyecto que no respondía a lo que quería Milei. Es decir, por eso regresa otra vez a la comisión. ¿Ah? Desde cero. Desde cero. O sea, regresa. Borrón y cuenta nueva fue totalmente. Ahora, lo que sí se le viene en estos momentos es se viene una grave crisis política porque Milei se va a desquitar con los gobernadores. Seguro. Se va a desquitar con los gobernadores y les va a cerrar el grifo, pero total. Pero el otro lo dijo desde el inicio. No, pero es que les había dicho al principio no les voy a dar plata. Luego cuando se abrió la posibilidad de que le aprobaran la ley, como que dijo, bueno, vamos a ver. Pero ahora que la ley no se la pasaron, va a haber cerrar el grifo. Y ahora se vienen las disputas con los gobernadores, porque recordemos que Argentina es un país federal. Pero mire otra cosa, Omar. El problema también gravísimo es el económico. El económico es tan grave porque, por ejemplo, estaba leyendo ayer que una pareja de jubilados que recibe 120.000 pesos al mes gasta solo en medicina 107.000. Una cosa realmente terrible, que todos los días el precio de la medicina sube. Claro, es la incertidumbre. Sí. Y justamente esta incertidumbre es la que ha agravado la situación económica
de Argentina. Está muy complicado Argentina. El problema, Jimmy y Omar, es que la gente en Argentina, por la dinámica que siempre ha sido política, está acostumbrada a salir a las calles y realmente tomarse las calles, ¿no? Ya, sí, y la ahora, movilización es cosa exacto, seria. es otra cosa, pero con el gobierno de Milei, que desde el inicio advirtió que eso no lo iba a permitir, la represión también es un punto importante. Bueno, además recordemos una cosa, también en Argentina casi todo se concentra en Buenos Aires porque es más o menos la provincia de Buenos Aires y el resto de Argentina, ¿no? Se concentra toda la política, la actividad política en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la capital. Pero el tema del encarecimiento es muy, muy severo, muy grave, y esto que les referimos de esta pareja de jubilados que reciben realmente una jubilación, una pensión de miseria, pues se complica más con esto de la suba, como les llaman allá, a los ajustes que son diarios, no son semanales, son diarios. Bueno, vamos a seguir porque Yolita Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo que la entidad está esperando una respuesta de la Procuraduría. ¿Qué es lo que no se ha definido todavía? La situación del vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. Nosotros, como órgano de la función judicial del Consejo de la Judicatura, nos reunimos los tres y decidimos elevar una consulta al Procurador General de la Nación. Esa consulta él ya nos contestó, pero pidiéndonos una ampliación. Ese pedido de ampliación llegó exactamente el día viernes. Nosotros le contestamos de inmediato, estamos esperando que llegue su resolución. Si en esa consulta el Procurador General de la Nación dice que que se le declara inexistente o simplemente que él está impedido, ningún problema, se le convocará a la doctora Egoyes, pero temporalmente. ¿Por qué? Porque el doctor Muñoz está con medidas preventivas, con prisión preventiva. Esta prisión preventiva tiene que durar mientras dure la investigación, que lo mismo puede durar 8 días que 90 días. En ese tiempo, si es que ya le dan el llamamiento a juicio, ya, no hay problema, seguirá preso. Pero si no, él incluso podrá volver a trabajar. Ajá. Sabe que la señora, la doctora Yolanda Yupangui, creo que es amiguita, porque le puso Yolita en el... Se llama Yolita, porque hay personas que tienen nombres con diminutivos, ¿sí saben? Yo tengo una querida familiar, una querida, casi mi hermana, que se llama Anita, no Ana, Anita. Ah, no es de cariño. Capaz que se llama Yolita. Yo tuve una vez una alumna que era Teresita. ¿Ya vio? Ah, y así Teresita. fue escrita. Yo le decía punto. Teresa. No, Teresita. Sí, claro. ya, perdón. Bueno, por si acaso, si les interesa, ni los poncharon cuando ustedes hablan. Sí. ¿No? Que el gordo está dormido. Creo. Así parece. O no está. Así está. Despiértelo. Bueno. Muy bien. Vamos a información política. Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia, dijo que las declaraciones de los voceros de Cordes, cuando hablan de que la dolarización peligra, son irresponsables. Comencemos por el principio de la dolarización y gracias, Licenia, por traer ese tema a la mesa. Primero, rechazo, porque son unos irresponsables las declaraciones de Cordes, de decir que la dolarización está en riesgo. La dolarización no está en riesgo por los temas fiscales. La dolarización está a salvo porque la economía en general se mueve y esa es la que sostiene la dolarización, no el tema fiscal. Eso es crear un ambiente de miedo y temor que adicionalmente no se lo está dimensionando porque puede generar un pánico financiero. Eso es una irresponsabilidad. Pero insisten en eso. Hoy acabo de ver una declaración de Antonio Acosta. Bueno, sí, porque ahí se insiste en el tema de que peligra la dolarización cuando en realidad es cierto. Incluso hay hasta sanciones cuando en los temas financieros se provoca alguna reacción, por ejemplo, como corridas de depósitos y esas cosas, ¿no? Hay sanciones en la ley.
Bueno, ayer hablábamos de que hubo un mega operativo entre la policía, la Fiscalía de España y de Ecuador, con el propósito de desmantelar una red no solamente de tráfico de drogas, sino también de lavado de activos, pero una red poderosa que la manejaba aparentemente la llamada mafia albanesa, cuyo cabecilla era el Dritan no sé cuánto, que estuvo acá involucrado en León de Troya, si no estoy mal, ¿verdad? Así es. Bueno, no ha sido capturado por si acaso, como se especulaba ayer. 2 años y medio de investigaciones terminaron en la captura de 30 personas vinculadas a la mafia albanesa, quienes enviaban cocaína al Ecuador de países europeos y lavaban dinero con la compra de bienes raíces. La red transnacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba en Ecuador y Europa fue investigada por 2 años y medio. En el país se realizaron 40 allanamientos en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay. Tenían aquí en Ecuador 6 empresas y en España tenían 4 empresas con una gran actividad comercial, lo cual facilitaba el lavado de dinero. La organización internacional adquiría la droga en el Valle del Cauca, ingresaba por la provincia del Carchi y a través de diferentes rutas utilizando vehículos fabricados con caletas, llegaba a los centros de acopio ubicados en Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. La modalidad de la contaminación, ellos utilizaban unas empresas que eran lícitas y contaminaban el producto, así como tenían la contaminación en la estructura del contenedor. El operativo dejó 30 detenidos, 18 en Ecuador y 2 en España. Entre los sospechosos están ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, españoles, albaneses y un chino. Entre los detenidos se encuentran el líder de la organización, también se encuentran las personas que integraban la parte societaria de estas empresas. La droga salía desde 3 puertos del Guayas con destino a Europa, a países como Bélgica, España, Turquía y Países Bajos. Esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la lucha contra el crimen organizado. En el tiempo que duró la investigación decomisaron 2,5 toneladas de droga, 10 armas de fuego fueron decomisadas, así como 25 vehículos incautados, entre otros artículos. El crimen organizado no conoce fronteras y nosotros tenemos que buscar la manera de que las fronteras que nosotros tenemos entre nuestros países no eviten que podamos luchar de una manera efectiva. A Ecuador ingresaban ciudadanos extranjeros bajo la fachada de ser empresarios exitosos para invertir en bienes muebles y compra de vehículos. Era la manera como lavaban el dinero producto del narcotráfico. También tenemos dinero en efectivo, 500.000 euros. En España hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Informó Iván Casamen. Bueno, fueron casi 60 intervenciones de la policía y tanto de España y de la Fiscalía, ¿no? Tanto de España como de Ecuador. Se recopilaron pruebas y, como se ha dicho en ese reportaje, pues la mayor fuente de lavado ha resultado ser la construcción. Y la venta de carros. Y la venta de carros, así señalan, ¿no? No han dado nombres, han tenido mucho cuidado en no dar nombres para no entorpecer las investigaciones, porque recordemos que este es un tema que tiene 2 años y medio ya de desarrollo, ¿no? Y vamos a ver qué aparece respecto de quiénes eran esos famosos empresarios en España y en Ecuador. Famosos empresarios que compraban bienes, vehículos al contado. La importancia del trabajo de la UAFE, de la Unidad de Lavado de Activos, para ver cómo se mueve el dinero, porque también a veces en la desesperación de que venga inversión extranjera, de que ingrese dinero, no podemos caer en el otro lado de la orilla, en la demasiada flexibilización. Tampoco. Claro, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la UAFE, en el sentido que es una entidad que hay que fortalecerla. Muy bien, son las 7 de la mañana. La pausa y regresamos con el magíster José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación
de exportadores de banano del Ecuador. Importante saber cómo se están manejando con el tema de las restricciones en Rusia, y vicepresidente de Cordex. Dígame, Omar. No, solamente un dato de último momento. Cerrada la vía Chutco-Chancay en Cañar debido a un deslizamiento en el sector de Javina. Hay varios buses que permanecen ahí atascados en la zona. Se recomienda que la ruta alterna sea la Cuenca, Molleturo, Empalme. Repetimos, la vía Chutco-Chancay está cerrada en estos momentos por deslizamientos. Son las 7:01. Vamos a la pausa y volvemos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. Primero, junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Segundo, continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y tercero, empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudad de La Panorama del cantón Durán, obras de inversión para construir el nuevo Ecuador. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje para mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias. Es responsabilidad suya y mía. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. Ustedes hagan como Luciano, que no bota desechos en la calle. Si no tiene un tacho cerca, guarda los desechos hasta que tenga un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil, porque con Interagua, señores, lo bueno siempre, pero siempre fluye. Veamos a la 23, mi querida y sigilosa compañera Mayita. De modo unánime, la Corte Constitucional emitió dictamen favorable a 4 preguntas que suman a las 6 que ya fueron calificadas para la consulta popular. Por mayoría, la Corte Constitucional aprobó otras 4 preguntas más, que se incluirán en la consulta popular. Las preguntas que fueron analizadas correspondían a enmienda constitucional y reforma parcial, y se trataba de los siguientes temas:
sobre la eliminación de la prohibición constitucional de extradición de personas ecuatorianas, la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional, la permisión del arbitraje internacional entre el Estado y personas privadas, y finalmente la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo al régimen laboral. A pesar de que el dictamen fue favorable, la Corte Constitucional solicitó al presidente Daniel Noboa que efectúe cambios concretos y verificables en cada una de las propuestas para cumplir con todos los requisitos previstos en la ley y de esta manera garantizar la claridad y la lealtad hacia la ciudadanía. Estas 4 preguntas se suman a otras 6 que ya fueron calificadas este año. En total, la Corte Constitucional ya ha dado luz verde para 10 preguntas de la consulta popular que impulsa el gobierno. Adicionalmente, a través del comunicado emitido por la entidad, anunciaron que también hubo un dictamen favorable sobre la modificación de las funciones en las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del Estado. Es decir, que las Fuerzas Armadas apoyen tareas de la Policía Nacional. Recordemos que esta última fue una propuesta realizada en 2023 por el entonces presidente Guillermo Lasso. Informó Mía Sabeli Carrera. 7,7, tenemos un aporte nuevo. Tenemos un aporte de Oscar Mosquera de $9.99 y dice: hola familia, mi aporte mensual. Saludos. Saludos a mi Ecuador, Oscar, es hermano migrante. Gracias, Oscar. No hizo comentario, bueno, gracias, muy amable. Su aporte mensual. Lógico, él no falla. Muy bien, vamos a conversar. ¿Ya está listo nuestro invitado? Un segundo, todavía no. Bueno, entonces vamos a seguir porque este tema tiene que ver con... ¿Ya está? Bueno, espera, entonces vamos a esta nota que tiene que ver justo con la entrevista. La mosca jorobada no está clasificada como una plaga agrícola, sino como una mosca común. Esto dice Agrocalidad. La sanción de Moscú ha puesto en apuros al banano ecuatoriano por el hallazgo de una mosca que, a juzgar de Agrocalidad, no debería alterar al Kremlin. No ha sido reportada en ningún país como plaga agrícola. Esta es la mosca común, que es la que está siempre en nuestros hogares. No está asociada a una plaga o una afectación en los cultivos y en las plantaciones de banano. De los 13.000 envíos que suman 78 millones de cajas, solo el 0.3% han sido notificadas por el Servicio de Salud de Rusia. Ecuador exporta 7 millones de toneladas a 76 destinos del mundo. Las navieras que llegan a Ecuador hacen tránsito, cruzan el canal de Panamá, van escalando en diferentes puertos y podría también darse una contaminación ahí. Vuelvo y repito, estas son meras suposiciones. Establecer estas mesas técnicas y estas visitas doble vía para poder justamente demostrar que estamos libres de mosca jorobada. La idea es no tener que llegar a la OMC. Hay distintos canales o estrategias que nuestras autoridades al más alto nivel deben de analizar. El 22% del total de su producción bananera hacia el mercado ruso, ¿no? Pero al revés, Rusia depende en el 95% o más del banano ecuatoriano. Una solución inmediata porque 25.000 plazas de empleo están en juego. Sucede en medio de un impasse diplomático por el anuncio del presidente Noboa para canjear armas rusas por equipamiento estadounidense, a petición del Comando Sur. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, 7-9 minutos, el magíster José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y además vicepresidente de Cordex. Hablaremos del tema de este conflicto con Rusia y por supuesto también tocaremos el tema del TLC con China. ¿Qué tal, magíster? ¿Me escucha bien? Qué gusto. Muy buenos días, muy buenas tardes acá en Berlín. Qué gusto. Muchas gracias. A ver, José Antonio, lo primero que le quiero consultar es si usted considera que efectivamente esto que alega la autoridad rusa en el sentido que la presencia de la mosca jorobada habría sido el detonante para que 5 exportadoras se queden sin certificación, ¿es la razón de fondo por la cual se afectan las exportaciones ecuatorianas? Y me gustaría saber cuánto exportamos, en dólares hablemos en general, y esas 5 empresas cuánto pesan en la exportación de banano ecuatoriano. Voy a empezar por esa segunda pregunta. ¿Cómo no? Lo que representa Rusia
para el Ecuador, no solo es para bananos. Son 757 millones de dólares anuales. Y las 5 empresas representan el 25% de esos 757 millones. Para abordar la primera, nosotros como sector bananero estamos comprometidos con todos los estándares y protocolos de calidad que establecen los 65 mercados a los que llegamos. Comprometidos también con distintas certificaciones y principalmente con Rusia y mercados con los que hemos establecido protocolos como China y con nosotros. Tenemos un plan de trabajo. Esta alerta nace el año 2019 y hemos venido trabajando justamente en un establecimiento de auditoría y protocolos con la entidad Rosefondasoft para poder descartar técnicamente en la presencia de la mosca jorobada en Ecuador. Para solo recalcar, la mosca jorobada es una plaga que no está relacionada con la producción de bananos, es una mosca justamente que está en productos que tienen un estado de pudrición, en un estado de maduración. El banano que se exporta netamente en estado verde no cuenta con un riesgo de la presencia de esta mosca. Y así estamos siempre dispuestos a demostrarlo técnicamente. Por eso dentro de nuestro comunicado indicamos con transparencia que se puedan dar las distintas auditorías a la fin, principalmente de las empresas que han sido mencionadas, y tengamos siempre ese intercambio que hemos tenido con Rosefondasoft de manera anual de la revisión de los protocolos. Nosotros enmayamos nuestras empacadoras, hacemos igual las revisiones para poder descartar que esto es un problema fitosanitario. Ahora, hay 2 canales en los que se está manejando este inconveniente que esperamos que sea lo más pronto. El canal técnico junto con nuestra autoridad agrícola y también nuestra agrocalidad, que esperemos justamente se den estos intercambios de información para descartar y que se anuncie públicamente, como agrocalidad lo ha hecho con su boletín, ya los resultados de la auditoría de la autoridad rusa acá en Ecuador, descartando que esto es algo vinculado con nuestro banano. Y 2, los canales diplomáticos, que en buena hora nuestra canciller ha tenido un acercamiento con el embajador de Rusia el día lunes, justamente para poder empezar distintos diálogos. Esperamos que esto se pueda atender lo más rápido posible para nosotros, para el sector y para el país. Rusia representa el banano que se vende allá 25,000 plazas de empleo de manera directa. A ver, estás en Berlín, tengo entendido, pero está mala la señal en Berlín. También hay señal mala en Alemania, por si acaso. Está bastante mala la señal, pero no importa, ya va a mejorar. José Antonio, la pregunta para usted es la siguiente, la otra pregunta. Si el problema, por favor, cuadre bien la toma, por favor. Si el problema, José Antonio, no es específicamente fitosanitario, como usted lo ha explicado, entonces, ¿tiene algo que ver o capaz que aceleró las cosas, qué sé yo? El político, cuando el presidente Noboa decidió calificar como chatarra al equipamiento ruso, al equipamiento de guerra, y entregarlo a los Estados Unidos y toda la historia esta, ¿no tiene nada que ver lo político con el asunto fitosanitario que lo niegan los exportadores? No lo negamos, lo que indicamos es que aquí hay 2 vías en las que se está trabajando este tema. Si se alega justamente una publicación a nivel fitosanitario, nosotros tenemos que abrir ese plan de trabajo junto con nuestra agrocalidad y nosotros como productores y exportadores para poder descartar de manera técnica que esta plaga está vinculada con nuestro banco. Nosotros tenemos nuestros procesos de sostenibilidad y de calidad garantizados a los 65 países que llegamos, y tenemos la transparencia de decir que estamos listos para recibir las auditorías que siempre hacemos anualmente, claro, donde no hemos tenido ningún inconveniente con Rusia. Ese canal tenemos que también trabajar. Y ahí está el canal diplomático.
para cualquier tema que corresponde a ese canal diplomático, poder aclarar y generar esas buenas relaciones que con Rusia en las últimas décadas ha existido. Lamentablemente en los últimos 2 años las relaciones se han venido alejando, pero tenemos que recuperar siempre las relaciones con todos los países con quienes tenemos grandes intereses comerciales. Claro, ahora José Antonio, también hemos leído con preocupación que países, que Putin ha hecho un llamado a países amigos de la Federación Rusa también para que operen de igual forma con el banano ecuatoriano. ¿Esto no ha prosperado? No hemos tenido una notificación oficial de eso. Ya, bueno, esto independientemente de que Omar o Noris quieran insistir sobre este asunto del banano ecuatoriano, quisiera tocar rápidamente TLC. ¿Por qué TLC? Porque usted es el vicepresidente de Cordex. Entiendo que los exportadores están de acuerdo con que se firme el TLC. Efectivamente va a generar 50.000 plazas de trabajo. Efectivamente, como lo dijeron ayer en una rueda de prensa, no va a afectar a la industria nacional, no va a haber una afectación a la industria nacional y efectivamente va a ser un generador de riqueza este TLC, porque entendamos que hay una oposición importante de algunos sectores que han dicho que más bien el TLC podría convertir al Ecuador en un basurero de América, etcétera, etcétera. Y algunos argumentos que usted también los conoce. ¿Qué dice usted, José Antonio? Efectivamente va a ser un generador de empleo y divisas. Efectivamente lo va a hacer. Y hay que ver justamente la historia de los últimos tratados que hemos firmado. Asimismo, había la misma oposición hacia el tratado comercial con Europa, que las importaciones, los carros europeos y los quesos y todo iba a devastar la industria ecuatoriana, y hoy lo que vemos son únicamente beneficios de eso. Incluso por entrar 3 años tarde, el banano perdió $100 millones que no son recuperables. Acá en el tratado comercial con China, un proceso consultivo de 1 año, donde hubo un espacio que es el cuarto punto, donde estuvieron todas las industrias, donde pudimos justamente conversar todas estas sensibilidades con el equipo negociador y fueron trasladados. Y el acuerdo es un acuerdo balanceado, incluso uno de los mejores negociados en la región. El mejor negociado antes de la región era el de Perú, donde tenía alrededor de 542 exclusiones, si no es un poco más. Nosotros sobrepasamos las 800 exclusiones. ¿Esto qué quiere decir? Que la industria sensible, la que se está pronunciando ahora en contra, tiene exclusión, no le afecta el acuerdo comercial. Incluso tiene desgravámenes a muy largo plazo. Y hay que ver en los acuerdos comerciales no a lo que representa solo ahora, sino también a lo que va a representar a futuro. Y China está en un proceso de transformación cada año increíble. Los nuevos clústeres de producción en China no son los mismos de hace 40 años, que es producción a bajo costo, producción en los temas textiles, de ensamblaje. Toda esa producción se ha ido al sudeste asiático, a otros países con mano de obra barata. La mano de obra en China ya no es barata. Ellos están yendo hacia clústeres de desarrollo, de dinamización de su consumo interno, de su economía interna, generando más negocios como ecosistemas como el de Alibaba, ecosistemas como el de Yoldi, para poder importar más productos agrícolas de afuera y dinamizarlos en la economía, y que estas plataformas se globalicen para hacer estos negocios globales. Son otros esquemas de crecimiento que no estamos viendo. Adicional, China está pasando por un proceso de transformación y urbanización acelerada de su territorio. El 25 al 65% de su territorio va a ser urbanizado, con menos territorio agrícola, con más consumo, clase media sobrepasando los 800 millones de personas. Entonces, es una gran oportunidad, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, para países como los nuestros, una ventaja comparativa que es la agroindustria. Y para la industria acá, repito, está excluida y no representa una amenaza, porque esa industria se está moviendo a otros países desde China por los distintos costos. Hay que entender muy bien el plan quinquenal y el plan de producción de China. Así que toda esa argumentación que se está dando, respeto, pero no tiene bases.
y tenemos que ser pragmáticos en el posicionamiento y responsables en lo que va a representar este acuerdo, porque son empleos y divisas para el país. Yabel le saluda. Pero entonces esta idea que se está planteando y que algunos conocedores están planteando, sobre todo en Twitter, de que va a haber menos ingreso de dólares por el tema de los aranceles que se van a omitir de parte de China, ¿nos va a afectar o no nos va a afectar? Es que hay que verlo muy integralmente. No puede decir estos esquemas arancelarios representan tanto y eso es una afectación directa. Tú tienes también la competitividad efectiva, la disminución de aranceles en mucha materia prima que es transformada dentro de la industria y haces justamente generas una competitividad en la industria nacional. Son justamente generaciones de esa parte efectiva de la industria, ¿no? Que no es una afectación directa. Y dos, cuando vas a incrementar también tu balanza comercial de manera potencial, diversificando otros productos, y también hablo en el tema de banano, nosotros al mediano y largo plazo podemos triplicar nuestra posición allá, generando más plazas de empleo. Somos productos que generamos o movemos la aguja en el tema del empleo, sin decir los otros no tradicionales que van a empezar a entrar con mucha fuerza en China, porque justamente se genera un entorno competitivo al disminuir los aranceles. Hay mucho más que ganar, hay industrias que están protegidas, que son las que están elevando su voz, no hay razón técnica para oponerse a un acuerdo que está bien negociado, sino cualquier otra razón es política, no técnica. Y los productores, los pequeños productores textiles, sobre todo, que tienen el terror de enfrentarse a estos productos gigantes chinos, que son mucho más baratos por todo lo que conlleva su producción, ¿realmente tienen que tener temor o están protegidos? Más de 800 partidas están escribidas, entre eso la parte textil, y en muchos de los casos, en otros productos que requieren una transformación, en donde se disminuyen aranceles a su materia prima, donde ellos van a tener una competitividad efectiva de sus productos. Así que no hay riesgo. Y esto se lo manejó a nivel técnico en el espacio del cuarto adjunto, donde ya hubo todas esas discusiones a nivel privado. Por eso mencionamos que de haber habido todas estas mesas, de haber resultado un acuerdo balanceado, ahora que hay una posición o una oposición justamente sin el sustento profundo de ella, es irse justamente contra ese desarrollo. Bien, muchas gracias al magíster José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEB y vicepresidente de Cordex. Muy amable, un buen día y buena estadía. Muchas gracias. 7 de la mañana con 24 minutos. Bueno, los exportadores bananeros sostienen de manera absolutamente clara y terminante. No es un asunto no, por supuesto, no pueden decir que es un asunto político. Pero si no es un tema por problemas fitosanitarios, entonces yo siempre digo, no hay que tener una bola de cristal ni predecir el futuro ni el pasado para saber o entender que es un tema político. Porque resulta que es una mosca inofensiva, es una mosca que no causa ningún daño. Es una mosca que no ha sido, ni siquiera hay denuncias de que se la ha detectado. Y ahora ya no es culpa de la mosca. No es la mosca, no es un tema fitosanitario, es un tema político. Es una reacción de tal fuerza que el presidente Putin pide a 3 o 4 países cercanos a la Federación Rusa que apoyen su decisión de bloquear la exportación de banano ecuatoriano. Y paralelamente, por si fuera poco, ya está haciendo gestiones con la India para fortalecer, aumentar la importación de banano de la India.
Rusia, para la información de ustedes, mis queridos amigos. Así que el asunto está bien peliagudo. Creo que esto nos demuestra a los ecuatorianos que no entendemos de política internacional la importancia de leer e hilar fino cuando se toman decisiones que involucran a otros países y la política internacional de otros países. Hay que tener mucho cuidado con estos temas de política internacional. Sí. En este momento, hablar o tocar temas de política internacional es como meter un elefante en una cristalería, más o menos. Es un peligro. Hay una altísima sensibilidad en este momento en las relaciones internacionales. Bueno, hablemos ahora de esto que se detectó ayer. En una celda número 33, como cuando usted iba al médico, Mayita, en una celda convertida en un mini departamento con comodidades y lujos, se alojaba alias Palanqueta, líder de los Lobos, que días atrás fue trasladado desde el Turi hasta la penitenciaría. No sé si a La Roca, pero fue trasladado a Guayaquil. La tarde de este martes se difundió un video que trata de un nuevo hallazgo en la cárcel de Turi. En este caso se encontró una celda VIP que al parecer pertenecía a alias Palanqueta, líder de una banda criminal que fue trasladado a la cárcel del Litoral el pasado viernes. En las paredes del mini departamento se encontró artes en alusión a la banda delictiva Los Lobos. Además de esto, y como se observa en imágenes, se halló un juego de muebles, un LED de 65 pulgadas, electrodomésticos, decoraciones y hasta un árbol de Navidad. En la habitación existía un baño tipo loft y en otro espacio una bodega con ropa, colchones, botellas de cerveza, entre otros objetos prohibidos. Nuestro medio de comunicación intentó conversar con el principal de la tercera división Tarqui, pero internamente se indicó que la habitación fue intervenida el pasado 14 de enero, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control del penal. Pero a pesar de esta explicación, todavía no se ha informado de los responsables que permitieron el ingreso de estos y otros artículos en el CPL Turi. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Es correcto lo que dice el periodista. No se ha informado cómo entró todo. ¿Cómo se construyó? Porque ahí ha habido, no es una celda. Ha habido una adaptación. Claro. Han tumbado paredes, han ingresado un montón de cosas, muebles, o que van a decir que es un dron. Con un dron. ¿Dónde está la inteligencia? No. La inteligencia policial, la inteligencia del SNAI. Déjeme agregarle algo. No sé si usted escuchó, Omar. El 14 de enero hicieron ese descubrimiento y las Fuerzas Armadas han mantenido el sigilo, seguramente para no alborotar a nadie, pero quiere decir que eso estaba construido desde el año pasado, o quién sabe desde cuándo. ¿Cómo entró todo? ¿Cómo desbarataron? ¿Cómo tumbaron? Vea, aquí el SNAI nuevamente salta a la palestra, porque en todos estos años ha sido una isla independiente y controlada por nadie. Por eso es que se hacen estos hallazgos, como este también de la cárcel de la Tacunga, esta villita, que eso no era ningún lujo, pero era pues una cosita, supuestamente una villa. Y ahora esta sí está peluconcita, déjeme decirle, ¿eh? Esta sí está peluconcita. Y lo mismo ocurría pues en las cárceles, en la cárcel, ¿cómo es que le dicen a la de Guayaquil? Tiene un apodo, no La Roca, la otra. El centro, ¿ah? El centro de rehabilitación. Centro de no sé qué cosa, sí. El centro región, la cárcel regional, yo que sé qué cosa. Allí también había celdas con muchísimas comodidades. Entonces la gente creerá que las cosas entraban cuando se dormían los guardias, se dormían los policías. No, las cosas entraban en los camiones de la comida y eso es Vox Populi. Es Vox Populi en las cárceles. Pero eso lo controla el SNAI, no lo controla ni la policía ni las Fuerzas Armadas. Y el SNAI, de nuevo, es un organismo independiente que hasta hace poco no le rendía cuentas a nadie. Esperamos que ahora, en el gobierno de Noboa, el SNAI le rinda cuentas a alguien. Y si no está en el orgánico ni del Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Gobierno, tiene que ser parte del orgánico. No puede ser una entidad, una institución,
un organismo independiente, porque por eso pasan las cosas que estamos viendo. Porque el SNAI no le rinde cuentas a nadie. Por eso es que uno no se explicaba, por ejemplo, no se explica cómo es que hay tantos teléfonos, tantas armas y tantas cosas, señales que no bloquearon nunca bloquearon las señales celulares de las cárceles. ¿Y a quién le corresponde eso? Al SNAI. ¿Y qué es el SNAI? Una isla, que yo le llamaría la isla de la fantasía, porque la verdad es que ahí pasa de todo. Solamente faltan Tatú y el, ¿cómo se llama Montalbán, el famoso actor? Nada más que eso falta. Eso es todo lo que falta, porque es la isla de la fantasía. Todo pasa, porque al SNAI nadie la controla. Ojalá mañana, pasado, nos digan, a ver, a partir de este momento, el SNAI pasa a ser una institución dependiente de alguien. Ya el otro día la ministra Palencia en su comparecencia ante la Asamblea dice, yo no tengo nada que ver con el SNAI. O sea, la ministra del Interior y de Gobierno diciendo en la Asamblea, yo no tengo nada, no tengo ver en los entierros del SNAI. Claro, Omar, pero ¿hasta cuándo va a hacer eso? Y ¿hasta cuándo el no responsabilizarse por las acciones de una entidad que no le responde a nadie va a seguir afectando incluso el mismo trabajo del gobierno? Porque es gastar recursos, gastar tiempo, los papelones que hacen pasar. Pues. Exactamente, porque mientras los militares y los policías en un estado de excepción siguen interviniendo en las cárceles y cada semana siguen sacando lo mismo que ya sacaron la semana anterior, el SNAI sigue sin responderle a nadie. O sea, yo creo que es un tema de voluntad política. Nos olvidamos que hace unos meses encontraron armas en el tumbado de las oficinas del SNAI. Claro, por favor. Falta de encontrar un elefante dentro de una de las cárceles. ¿Qué no se ha encontrado en las cárceles? Bueno, animales se han encontrado. Un piedra de tilapias, pues acuérdense. No, es que dijeron que era parte del proceso de rehabilitación. ¿Sabe cómo se arregla eso? Encontraron chanchos, Jim. Encontraron chanchos, gallinas, criadero de tilapia, encontraron antenas de DirecTV, encontraron módems. Encontraron de todo. ¿Sabe cómo se arregla eso? Un papelito, un decreto ejecutivo. Es voluntad política. El presidente de la República suscribe. Échele el SNAI a cargo de, qué sé yo, del Ministerio de Gobierno. Interior. A la ministra, para que sea parte, que sea manejado por... caramba, hay viceministerios, que uno de los viceministerios maneje el SNAI. Que administre el SNAI, que a alguien le rinda cuentas el SNAI. Yo creo que eso es, ¿no? Que el SNAI responda a alguien. No responde a nadie. Piscina temperada, una discoteca, encontraron otra vez, barras de gimnasio. ¿Quién no ha encontrado? ¿Quién no ha encontrado realmente? ¿Y el arsenal? Van a encontrar, no, iba a decir ya una marca, un famoso local supermercado que ahora hay en cada esquina. Ya mismo encontramos uno adentro. Un tuti. ¿Qué es? Haciendo la propaganda grande. Uno queriendo guardar. El preocupado, Omar se preocupa tanto por todo. Es verdad. Vamos a un corte nomás. Vámonos al corte, ya volvemos con el doctor Inti Gruneberg, que es presidente de Iction Group. Él va a hablar, porque sin eco, ¿no? Sin eco. Piedad dice y dale con el eco. Frito. Espere, deje que me corte el eco el señor. Gracias, vamos al corte. El más allá que me está hablando. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán.
Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje. Pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad suya y mía. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle, señores. Si no tenemos un tacho cerca, guardemos los desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, lo bueno siempre fluye. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad, harina Super 4. El secreto para un buen pan, para ventas y distribución, llame al 0999486977. Harina Super 4. ¿Estamos listos? ¿Sí? Solo para adelantarles, por si no nos alcanza el tiempo, que el alcalde Aquiles Álvarez informó que eventos masivos como la Noche Amarilla y la Explosión Azul no se van a poder realizar porque son eventos masivos que por seguridad han preferido... Clarito, y me dijeron, evento en Guayaquil que tenga más de 400 personas, no se hace. Negativo. ¿Sabe qué pasa? Es que han encontrado cerca del estadio Capwell, encontraron un sitio, una casa donde había tacos de dinamita, pentolita, explosivos, etcétera. Y me dicen que también por cerca del Monumental encontraron algo así. Entonces, provistos de la información de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿sabe qué? Es un riesgo. No lo hagan. Y no lo van a hacer. Ambato, Cuenca, sí lo van a hacer. Bueno, dijo uno, cada quien con su cada cual. Pero acá en Guayaquil el riesgo es alto, ¿no? 7:37, vamos con el doctor Inte Grunenberg, que ha estado muy activo en el tema del TLC. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me escucha? Perfecto, muy buenos días. A todos. Perfecto. A ver, usted tiene una posición muy, muy clara respecto del TLC. Como antecedente le digo, porque aquí hemos entrevistado a algunos voceros de los exportadores que sostienen que no va a haber afectación a la industria nacional, que se han protegido 800 y pico de productos, que además no va a ser convertido Ecuador en un basurero como se ha denunciado, etcétera, etcétera. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su lectura respecto del TLC con China, si es que se aprueba? Bueno, primero hablar, mi estimado Jimmy, que tenemos que tener datos para poder sustentar justamente nuestra postura y poder analizar si va a haber un efecto o no en el país. Y yo quiero denunciar justamente el día de hoy que el principal estudio que fue generado por la CEPAL y fue solicitado por el Ministerio de Industria, Producción y Comercio Exterior del gobierno pasado, fue entregado hace más de 6 meses a esta institución y no se hizo público. Quien lo termina siendo público, mi estimado Jimmy, es la propia CEPAL en enero, hace apenas una semana. Y en ese estudio justamente se hace el análisis de cuál va a ser el efecto frente a un potencial TLC Ecuador-China. Y el efecto es negativo. Se hace justamente el análisis de ver qué va a suceder con las empresas que van a poder exportar, que están ya exportando, que van a tener un beneficio positivo, nada en contra de esas industrias, pero se analiza también el efecto que va a generarse a las empresas locales que van a tener que competir con productos importados de China con arancel reducido. Y el resultado es pérdida de fuentes de empleo. En el primer año se van a perder por lo menos 5,000 fuentes de empleo. Y esos son datos, no es el relato, no es la percepción de nadie. Y es preocupante que ese estudio apenas se haya publicado hace una semana, apenas entra en el debate nacional, una semana, y recién quien hizo la negociación, que es el exministro Prado, comenta 2 días antes de la decisión de la Asamblea Nacional. Esto es inaudito. Entonces, perdón, disculpe, doctor, pero precíseme, por favor, por ejemplo, qué microempresas, qué industrias, qué áreas, qué productos van a ser afectados según este estudio y según lo que usted ha podido captar de información, de data,
si es que se firma o si se ratifica el TLC con China? ¿Qué productos? Industrias empresas? locales, todo lo que tiene que ver, mi estimado Jimmy, de producción local más allá de productos primarios. Estamos hablando, la principal afectación va a ser a la industria de ensamblaje automotriz. Esta industria en sí misma da más de 6,000 fuentes de empleo. Acá en el Ecuador se ensamblan vehículos, se traen partes y se hace el proceso de ensamblaje. Es una de las principales afectadas. Todo lo que tiene que ver con industria textil, pese a las protecciones que dicen que han generado, el efecto va a ser negativo según el estudio de la CEPAL. Todo lo que tiene que ver con incluso productos de consumo masivo pueden ser afectados justamente producto de la firma del TLC. Y la razón es muy sencilla. El sistema de producción de China, con costos bajísimos, incluso en lo que son pago de salarios, con bajísimos controles ambientales, va a tener una producción mucho más baja en costos e incluso por el volumen que generan, y eso termina ahogando economías pequeñas como la economía del Ecuador. Entonces, la afectación en general se da a todo lo que son procesos de manufactura acá en el país que generan fuentes de empleo, mientras que el sector que se vería beneficiado son el sector de exportación de productos primarios. Pero la balanza, aumento de empleo en un sector, disminución en los otros, da como resultado negativo, son pérdida de fuentes de empleo. Esto se debió hacer un análisis hace 6 meses. Hubo peticiones de varios gremios, de varias cámaras. La CAPEIPI, por ejemplo, la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, solicitó que se haga público este estudio de la CEPAL hace más de 3 meses. Y no se hizo público a pesar de que quienes negociaron esto dijeron que tenían todo transparente. No hay evidencia en donde se haya publicado este estudio de la CEPAL que no haya sido la propia CEPAL hace más o menos una semana. Y esto es gravísimo, porque si vamos a tomar una decisión frente a un tratado de libre comercio, se tiene que hacer basado en datos. Y si existe un estudio que justamente nos da esos datos, debió haber sido publicado con mucho tiempo de antelación para que así se pueda revisar los efectos, y no simplemente tratar de hablar relatos o posibilidades. Los datos están ahí muy claros, ahora, mi estimado Jimmy. ¿Cómo entender, doctor, que un mercado de 1.600 millones de personas no sea interesante para Ecuador? Nadie vaya a ganar plata. Le voy a preguntar lo que le dirá alguien en la calle, ¿no? ¿Cómo es que nadie va a ganar plata con un semejante mercado de la China? Es correcto. De hecho, yo no estoy en contra de firma de tratados de libre comercio. Seamos muy claros en eso. El Ecuador tiene que saber negociar de forma adecuada. El problema es que si no se hace una negociación correcta, si no se revisa bien los efectos y si lo único que se busca es la generación de recursos para un sector, ojo, sector importante de la economía del país. Está bien que el Ecuador exporte, pero cuando no podemos nosotros que por un sector dé resultados positivos, el resto de la industria local se ve afectada. Eso es lo que justamente se tiene que mitigar. Entonces, nosotros pensamos solamente en términos económicos en cuánto, por ejemplo, el Ecuador va a poder exportar a este mercado de 1.4 billones de personas, como tú bien comentas. Pero del otro lado, ese propio mercado, con un proceso de productivo muy avanzado, con costos de producción bajísimos, allá, por ejemplo, yo estuve, para darte una idea, la jornada laboral era 12 horas, 6 días por semana. Y el costo del minimum wage, que se llama, o el salario básico, casi la mitad de lo que es acá en el Ecuador. Así logran costos muy bajos de producción. Temas ambientales, controles bajísimos, igual afectaciones muy altas para China. Entonces, contra eso vamos a competir. Y ese tipo de productos de ese mercado gigante van a venir también acá al Ecuador, como ya están llegando. Entonces, es de doble vía. Y ese efecto de doble vía lo que va a hacer es una afectación al empleo. Y eso es supremamente importante en este país. El país tiene graves problemas de generación de fuentes de empleo adecuadas. Estamos hablando de que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen la suerte
de tener un empleo adecuado. Entonces, cuando se firman tratados de libre comercio, no tenemos que fijarnos solamente en cuánta plata va a recibir un sector o varios sectores, sino el efecto en generación de fuentes de empleo. Y si el efecto es negativo, tenieron que haber negociado de forma correcta, y no se hizo. Y eso que no hemos ido al tema ambiental, que es un tema incluso aún más grave. Y te hago una consideración adicional. El propio estudio de la CEPAL habla de la firma del TLC de China con Costa Rica. Y hasta ahora, por medidas fitosanitarias, muchos de los productos que se negociaron del lado de Costa Rica no han podido ingresar al mercado chino. Y ya son más de 6 años de la firma, porque no se han logrado aprobar los controles que se necesitan para la exportación. Entonces, hay muchas variables que hacen que a la final el Ecuador corra un riesgo para su industria local si es que se firma este tratado de libre comercio. Y esa decisión a los asambleístas debió haber sido con datos, con informes, con estudios, como este estudio de la CEPAL, que lamentablemente apenas se publicó hace una semana. Lo tuvieron guardado 6 meses porque sabían los resultados que se encontraban ahí. Inti, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Tuvimos al director ejecutivo de AEBE antes de entrevistarlo a usted, y una de las cosas que me decía es que analizar los 566 millones que dicen que en impuestos y aranceles que se perdería el Ecuador con el TLC, analizarlo solo es un poco complejo, porque hay que hacer un cruce entre lo que se perdería en cobros de aranceles, pero también lo que se ganaría al momento de poder enviar mucho más productos ecuatorianos a China, y también toda esa economía que se mueve cuando tenemos, por ejemplo, fertilizantes que van a venir con mucho menor valor, por poner un ejemplo. Ese análisis y ese cruce se ha realizado de parte de ustedes y la posición que tienen, costo-beneficio. Por supuesto, Inés. Claro que sí, y gracias por la pregunta. Este tipo de análisis es lo que se hace justamente en estos estudios como el que preparó la CEPAL. Porque hagamos las cosas muy sencillas. Tenemos aquí un efecto que va a ser a un sector, es positivo, a un sector exportador, entre 5 o 6 productos. Tenemos un efecto negativo que va a ser a la industria local de producción, principalmente industria de lo que tiene que ver con también a otros sectores acá en el país, como el textil, la generación de calzado, entre otros. Entonces, entre el resultado positivo de un sector y el negativo de varios sectores es pérdida de fuentes de empleo. Eso es, digamos, una parte. La siguiente parte es el Estado, cómo se ve afectado frente a la firma del TLC en temas fiscales. Y también el efecto es negativo, porque deja de recibir recursos producto del pago de aranceles. Entonces, por más que se logre ingresos para un sector por aumento de ventas y ese sector tenga más recursos, la generación de fuentes de empleo para todo el país es negativa. Y no solo eso, que a pesar de esa pérdida, el Estado también termina perdiendo porque recibe menos recursos fiscales. Entonces, no podemos nosotros simplemente decir la afectación a un sector es positiva y que bien, hay que hablar toda la película, toda la integralidad de lo que le termina pasando al país. Entonces, pérdida de fuentes de empleo como resultado del TLC, y aparte de eso, pérdida en recepción de recursos fiscales por el no pago de aranceles de los productos que se van a liberalizar y que van a llegar al país sin ningún tipo de pago. Ya, ahora, hay dos discursos completamente opuestos en el tema de la protección a ciertos sectores. Por ejemplo, el textil, que siempre es el que más afectado se podría encontrar frente a un gigante como China, ¿no? Que produce todo el tiempo a costos por la mano de obra muy barata. Pero por un lado, los que están a favor del TLC dicen, no se los va a tocar, y hay X cantidad de sectores que están muy bien protegidos y que quedan fuera del TLC, pero por otro lado, también está la posición de, no, sí se les afecta, y los pequeños productores de estos sectores son los más afectados. ¿A quién le creemos los ecuatorianos que no nos hemos leído todo el tratado y la negociación? A los datos. Por eso es importante justamente revisar estudios y reportes, y ver de dónde sacan las conclusiones quienes opinan sobre este tema tan sensible para el país. Yo puedo decir que la Constitución nos va a proteger de que se traigan productos
como basura desde China hacia el Ecuador. Yo puedo decir cualquier cosa, pero la evidencia y los datos de estudios como el estudio de la CEPAL nos dicen lo contrario, nos dicen justamente los riesgos que vamos a tener. Entonces, cuando queremos tener un debate de alto nivel sobre algo tan importante y de forma objetiva, lo que se tiene que hacer es estudios. Para eso justamente sirven. Los países realizan estudios para poder determinar cómo generar un impacto positivo. Y eso es lamentablemente lo que en el Ecuador se ocultó, porque no se hizo público. Ese estudio, según datos de un reportaje que salió la semana pasada en el diario El Universo, el Ministerio de Industria, Producción y Comercio Exterior tenía la información hace 6 meses y no la publicó. Entonces, eso es gravísimo, porque justamente lo que hace es que cada sector, por supuesto que cada sector va a defender la posibilidad que tiene. Yo entiendo la posición del sector exportador de productos primarios, principalmente la costa, banano, el sector acuícola, entre otros, que van a recibir un efecto positivo, pero para el país el resultado final es negativo. Eso es lo que justamente hay que tomar una decisión. Cuando se debate esto y se debata el día de hoy, según tengo entendido en la Asamblea Nacional, los asambleístas tienen que hacer un análisis integral del TLC. Y esa integralidad se encuentra justamente ahí. De otros sectores, si es que existiesen otros estudios que soporten su información y que, por ejemplo, digan que el efecto no sea lo que salió en el estudio de la CEPAL, eso sería justamente la forma con la cual nosotros podríamos tomar decisiones. Pero si no, simplemente son relatos. Si no, es relato del un lado, relato del otro lado, y a la final por eso el país termina siendo afectado. Y la preocupación principal, el tema ambiental es gravísimo, igual de importante, pero ¿por qué firmamos un TLC si a la final vamos a perder empleo? Nos complica tanto en este país cada vez más generar plazas de trabajo adecuadas. ¿Y para qué nos seguimos metiendo tiros en el pie con este tipo de decisiones que a la final hacen más complicado algo que para el país ya es gravísimo, que es la generación de fuentes de empleo? Imagínense lo que es decir que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen una fuente de empleo adecuada. Eso es gravísimo. Esto es una sociedad en la cual no hay oportunidades. Por eso la gente sale de este país a buscar oportunidades en otros lados. Y ahora con el TLC se puede amplificar ese resultado. Entonces, no es justo para el país. Eso es lo que justamente le pedimos muchos sectores de la Asamblea Nacional, a los asambleístas, que tomen una decisión basada en datos, no en relatos. El estudio de la CEPAL es público, lo pueden encontrar en mis redes sociales, está ahí justamente el enlace para que puedan descargar. Si no tienen el tiempo de poder leer todo el estudio, vayan a la parte de conclusiones, es una página, y ahí ustedes van a ver que lo que estamos comentando, que el resultado para el país es negativo al final si se da esta firma. Inti, y entonces, ¿tú crees que Ecuador no debe avanzar a un TLC con China en ninguna circunstancia, o que esta negociación debe ser replanteada y volver a sus inicios y volver a replantearse? Te lo pregunto porque la ministra de Producción, Sonsoles García, decía: el mensaje que le enviamos a la comunidad internacional de no aprobarse este TLC es que en criollo hacemos lo que nos da la gana y no respetamos los procesos que existen dentro de un TLC, y luego va a ser imposible volverse a sentar con China. ¿Es verdad o no? Es un relato. Yo puedo decir lo contrario. Puedo decir justamente que si el Ecuador toma una decisión soberana y la Asamblea Nacional no aprueba el TLC con ciertas razones, que el gobierno ecuatoriano puede ir justamente en una reunión de alto nivel a hablar con su contraparte china, mencionar las razones y decir: no es algo en contra del comercio exterior entre ambos países, sino que existe esta parte que necesitamos mejorar. Queremos trabajarlo en ustedes en conjunto. De hecho, el tema ambiental creo que es muy importante ahí, porque China ha vivido los efectos de la importación de basura. China fue, de hecho, el principal importador de basura a nivel global. La basura que salía de Estados Unidos y de Europa, hay toda una industria internacional de empresas que se dedican a poner basura en los barcos y simplemente lo mandan de un país a otro en los contenedores. Y eso llegaba a China. China tiene un gravísimo problema ambiental y por eso decidió en el 2018 banear todo tipo de importación de basura.
apenas en el 2018. Y ahora esas industrias andan buscando a dónde botar la basura, a dónde mandar. Y ese es el problema que tenemos con el Ecuador. Incluso basura que ya se encuentra en China. Entonces, si el Ecuador va a hablar justamente con su contraparte China y mencionar que somos un país megadiverso y que tenemos esta preocupación, que vemos que esto no fue bien negociado y que entendiendo que incluso China ya tuvo ese problema, queremos hacer una renegociación incluso para poder aprender de las lecciones aprendidas que tuvo China en este sentido. Yo no veo razón por la cual el gobierno chino vaya a decir que no. No es la primera vez, y eso es otra falacia que han tratado de imponer, que siempre todos los TLCs que negocian los gobiernos tienen que ser aprobados por la Asamblea. ¿Cómo así? Pues, o sea, eso no es cierto. Y no solamente es la Asamblea quien fiscaliza, a veces también la Corte Constitucional. Con Costa Rica sucedió que la Corte Constitucional fue quien dio paso hacia un lado del TLC Ecuador-Costa Rica, y que hizo el propio gobierno pasado es ir a hablar en reuniones de alto nivel, mencionar las razones y hacer un proceso de renegociación. Ahora, ¿por qué no se puede hacer esto con China? Entonces, el relato de decir de que, hijo de madre, pucha, ahora ya estamos jodidos, era ahora o nunca, el tren ya se nos pasó, a mí me suena a algo sin fundamentos. Se puede decir también lo contrario. Dependerá mucho de la posición del gobierno ecuatoriano que nos representa en ese sentido y que tenga justamente la estrategia adecuada para indicar las razones por las cuales no se aprueba el TLC y tratar de renegociarlo de forma adecuada con lecciones aprendidas. Ya hay un estudio de la CEPAL que nos puede dar muchas luces de dónde están los defectos y tratar de tomar decisiones para minimizar el impacto negativo en generación de fuentes de empleo para otros sectores y minimizar bajo cualquier circunstancia el tema de la exportación de basura desde China hacia el Ecuador. Esto no es simplemente la opinión de un científico, estos son 104 organizaciones a nivel nacional. Cuando quienes negocian el TLC dicen no es cierto, y te dicen porque yo lo digo y se autocitan, y tienes del otro lado 104 organizaciones que te están diciendo hemos hecho estudios, hemos hecho análisis, al Ecuador ya ha llegado 60,000 toneladas de basura, alerta, no hagamos que esto suceda, peor aún con todos los problemas que tiene China, y eso no se tomó en cuenta. Entonces eso debe ser revisado de forma adecuada, porque lo peor que nos podría pasar es que se nos contamine el ambiente y los productos que exportamos terminen siendo afectados y a la final nos quedamos sin productos de exportación por contaminación y jodidos con el ambiente acá en el Ecuador. Gracias al doctor Inti Grunenberg por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Un buen día, doctor. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, 7 con 58. ¿Qué novedades había? Por ahí le había hacer un gesto de asombro, Noris. ¿Qué pasó? No. No es que le volvió a escribir el señor que decía que usted era la luz de Dijo que iba a hacer un nada. aporte y me cuentío, como nada, todos los ni hombres. Aporte, Qué ni barbaridad. nada, ni le mandó Puro un correo cuento. interno, nada. Bueno, qué pena, así pasa, mi querida Noris. Bueno, recordarles otra vez que en Guayaquil no habrá noche amarilla, se va a hacer en Estados Unidos, no habrá explosión, donde será, solo se autorizan eventos hasta con 400 personas. En Cuenca, autorizado por el municipio, fiestas normales. La fiesta de las flores y de las frutas de Ambato con luz verde del municipio. Entiendo que también el carnaval de Guaranda, no estoy tan seguro, pero diría yo casi seguro. Santa Elena no se pronuncia. No, todavía no he visto de Santa Elena. Se difirió por tercera vez, no vamos a poner la nota porque no hay tiempo, la audiencia preparatoria para el juicio en el caso de Fernando Villavicencio. La magistrada Irene Pérez convocó otra vez a las partes procesales para el martes 27 de febrero. Vamos al sondeo de hoy. Omar, que decía exactamente esto, está de acuerdo con la movilización contra el gobierno de Noboa anunciada por el movimiento indígena de Cotopaxi para mañana viernes. Sí, el 70%, no el 29%, 1.500 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook alcanzó el 70%, el sí y no el 30%. Total 733 votos, gran total del sondeo, 12.233 votos. Día muy importante hoy porque se va a debatir con fe y alegría el tema de el veto parcial del IVA
que fue enviado ayer por el presidente de la República. Así que eso va a ser la comidilla. Que tengan ustedes un buen día. Los dejamos escuchando y viendo a los que saben de fútbol en Harta Pelota por la Radio Redonda. Buen día.